Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a estas clases de computación que vamos a desarrollar en este horario de 9 a 10 de la noche. Muy bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera, es decir, yo les voy a ir explicando y si ustedes tienen alguna duda, por favor, o algo, anótense ahí en su cuaderno, en su agenda de lo que yo les vaya explicando. Y unos minutos antes de finalizar las clases, yo voy a habilitar el tema de los micrófonos. O si no, lo pueden ir dejando acá en el chat del Zoom. Está totalmente habilitado el chat del Zoom para que ustedes puedan ir haciendo sus consultas de lo que vamos avanzando ya durante este periodo de clase. ¿Listo? Eso lo vamos a desarrollar así para que la clase sea continua y ya de esa manera ustedes puedan entender mejor. También, si no logran ver bien mi pantalla o escuchar, por favor, me lo hacen saber por el chat del Zoom para que de esa manera se dé alguna solución. Pero revisando mis equipos están funcionando a la perfección. También por parte de ustedes tienen que ver el tema de que tengan buena señal, ya, y esté habilitado, pues, ¿no? El tema de lo que es su funcionamiento correcto de sus parlantes y demás, ¿ya? Muy bien, lo que tenemos en pantalla sería el escritorio de Windows cuando nosotros lo encendemos la computadora. Entonces, los elementos del escritorio son estos iconos, o los iconos en realidad, que es lo que lo estoy marcando de color rojo, ya que son pequeñas figuras que representan un programa. Y acá abajo en la parte inferior estaría la barra de tareas, ¿ya? Entonces, elementos de la pantalla o elementos del escritorio son los iconos y la barra de tarea. Vamos a empezar viendo lo que son el tema de las carpetas, porque las carpetas nos permiten organizar mejor la información, ¿ya? Y podemos crear las carpetas en cualquier lugar de la computadora y se lo ha establecido con ese fin, ¿ya? Con el fin de poder organizar lo que sería nuestra información. Fíjense ustedes que si yo creo una carpeta acá en el escritorio, lo voy a usar pues acá en el escritorio, miren. Y si me vengo en la parte inferior izquierda, que sería inicio, o sea, el botón inicio, que si yo lo pulso me permite que ingresar, esto de acá serían todos los programas que tengo en la computadora. Ahora ustedes tal vez se preguntarán y dirán, pero mi computadora no es igual. Seguramente porque no está instalado el mismo sistema operativo o no los mismos programas. Ya, porque a la computadora, desde lo que es el sistema operativo, el mismo Windows, cuando se lo instala y ya sobre eso se puede seguir instalando todos los demás programas. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de lo que es este programita de Adobe Capture, cuando estemos en internet, porque ahorita estamos iniciando con el módulo de lo que es Windows, ¿no ve? Entonces ya después vamos a avanzar Word, Excel, PowerPoint, lo que es Publisher Internet. Ahí yo les voy a enseñar cómo lo van a descargar y cómo lo van a instalar ustedes. ¿Para qué? Este programa les permite descargar videos del Internet, especialmente de YouTube, y les permite convertir también de un formato a otro. ¿Ya? Entonces, toda esta parte de acá, miren que yo lo muevo, me desplazo, son todos los programas que tengo en la computadora, y esta parte de acá serían los vínculos al sistema. Entonces, quiere decir que si yo me vengo a documentos, o a descargas, o a música, o a imagen, o a video, yo ahí puedo crear una carpeta y guardar una información. Pero, para el ejemplo del día de hoy, vamos a utilizar la pantalla. Entonces, fíjense, yo en un lugar vacío del escritorio, donde no hay nada, le voy a dar clic derecho y me aparece estas opciones de menú. Entonces, no nos olvidemos que el mouse, el botón izquierdo, es para ingresar, para arrastrar, para mover, ¿ya? A lo que es el tema de ejecutar algo con el mouse, pero el derecho, miren, si yo pulso derecho, siempre me va a dar opciones. Si yo me vengo a un elemento, por ejemplo, acá en este icono, pulso clic derecho, fíjense, me abre diferente, me dice abrir y otras opciones. Pero si yo le doy en el escritorio, clic derecho, entonces
si me aparece actualizar, quiere decir que yo estoy trabajando en el escritorio de lo que sería Windows, ¿ya? Ahora bien, en este menú voy a elegir acá esta opción, miren que dice nuevo, y automáticamente me abre otro menú donde yo puedo elegir todas estas opciones que ustedes ven acá, pero lo que nosotros vamos a ocupar es carpeta. Ya, entonces si ustedes se fijan, si yo me coloco en actualizar, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no contiene otros menús. No hay otros menús. ¿Ya? Entonces, esto de acá sí contiene, por eso me aparece ya directamente lo que sería el tema del otro menú. ¿Ya? Muy bien, entonces yo me voy a venir y le voy a dar un clic aquí en carpeta y miren lo que pasa. Me aparece este icono de color azul que representa lo que es la carpeta y el nombre que yo le voy a colocar. ¿Ya? Entonces le voy a colocar un nombre. Por ejemplo, a ver, le voy a colocar música. Fíjense, yo le escribo y automáticamente si pulso un clic afuera, ya tengo habilitado lo que es la opción de esta carpeta creada. Muy bien, entonces, ya he creado una carpeta. Lo que voy a hacer ahora es volver a repetir los pasos y crear otra carpeta. Fíjense ustedes, si yo me ubico en esta parte inferior derecha del escritorio y le doy clic derecho, me vengo a la opción nuevo, pero ya no me aparece el menú hacia el lado derecho, sino hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque no hay espacio, pues no, ya lo que es la pantalla ya no hay espacio para ese lado. Entonces por eso me aparece el lado izquierdo y yo vuelvo a elegir carpeta. ¿Y qué es lo que le voy a colocar ahí? El nombre de mi carpeta. Miren, si yo lo escribo con mayúscula o con minúscula o con inicial mayúscula va a depender de uno. Entonces acá yo le voy a colocar, fíjense, con inicial mayúscula Bolivia. Ese es el otro nombre de lo que es la carpeta y con un clic afuera ya está habilitado o ya está creado. ¿Y qué pasa? Fíjense, si yo por acá voy a pulsar, miren dónde está mi puntero del mouse, en esta parte superior izquierda de la pantalla, voy a pulsar clic derecho, me vengo otra vez a nuevo, pero ya miren, me aparece al ladito. ¿Por qué? Porque hay espacio, ¿verdad? O sea, hay espacio hacia el lado derecho de la pantalla. Entonces, por eso directamente yo me vengo a lo que sería la opción carpeta. Entonces, yo le voy a colocar acá otro nombre, por ejemplo, trabajos de computación. Entonces, el nombre que yo le coloque a la carpeta es lo que lo va a identificar. Y yo pulsando un clic ya tengo, miren, creado 3 carpetas y así yo puedo seguir creando más carpetas. Por ejemplo, miren, me voy a venir a esta carpeta que dice música, ¿ya? Y me dice la fecha de la creación, fíjense ustedes, la hora, y me dice que la carpeta está vacía, porque recién la hemos creado. Entonces, para abrir esta carpeta, yo puedo darle doble clic rapidito, 1, 2, o puedo pulsar ahí en medio encima, clic derecho, y me aparece la opción de abrir. Pero van a tener mucho cuidado, porque si ustedes pulsan así, clic derecho, van a pensar que están encima, y si les aparece actualizar, quiere decir que están trabajando en el escritorio, en la pantalla, y no están trabajando, en este caso, en la carpeta. Bien, entonces por eso, miren, el puntero del mouse yo lo coloco en medio encima y se marca, miren, se ve como presionado, ¿verdad? Entonces ahí sí pulso clic derecho y clic en abrir y se abre la carpeta. Miren, le voy a restaurar el tamaño acá arriba en la parte superior izquierda, derecha. Hay esta opción que dice minimizar, restaurar y cerrar la X, ¿verdad? Entonces lo voy a restaurar a un tamaño más acorde a lo que es la pantalla y de esta esquina, miren, le voy a aumentar un poquito para que ustedes ahí en casa la entiendan mejor. Entonces, esta carpeta no tiene nada, pero yo acá adentro puedo guardar cualquier tipo de información, pero obviamente en este caso se recomienda que la información sea pues de acuerdo al nombre de la carpeta. Si aquí dice música, no voy a tener mis trabajos de investigación o mis fotografías, ¿verdad? Tiene que ser, bueno, la música. Y acá yo puedo crear
otras carpetas, es decir, dentro de una carpeta puedo crear otras carpetas. Y miren acá en lo que es ya la misma ventana, en la pestaña inicio, por ejemplo, acá en este grupo de comandos me aparece lo que es nuevo y nueva carpeta. Yo si pulso ahí un clic ya voy a crear una carpeta. Pero si repito los pasos que hemos hecho al comienzo, igual se crea. Miren, yo en un lugar vacío acá, pulso clic derecho, me vengo a la opción nuevo, fíjense ustedes, y me paso a carpeta y coloco. Que si yo, por ejemplo, acá le voy a colocar merengue. Miren. Ya voy a crear una carpeta con merengue. Ese yo, miren, ahora voy a utilizar esta herramienta de acá, le voy a dar donde dice nueva carpeta, y acá le voy a colocar cumbia, miren. Y así, miren, yo, si ya sea que use el clic derecho o use esta herramienta de acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando otras carpetas dentro de otra carpeta que tengo. ¿Para qué? Para organizar mejor la información y les muestro un ejemplo, fíjense ustedes. Ya voy a cerrar todo y me voy a venir acá al botón inicio y acá en los vínculos al sistema voy a ingresar a música. Y miren acá en música, fíjense, yo lo voy a hacer un poquito más grande. Yo lo tengo organizada. Si la carpeta dice música, ¿qué serían estos? Los ritmos, pues, ¿verdad? Por ejemplo, acá miren, tengo cumbia, tengo latinos, tengo ranchera, tengo salsa, tengo baladas y etcétera. Entonces, si yo quiero escuchar un poco de salsa, pues me ingreso a salsa, le doy doble clic rapidito, así, 1, 2, o le doy clic derecho a abrir. Y fíjense, acá están puras canciones de ese ritmo. Entonces, eso es lo que nos permiten las carpetas, ¿ya? Organizar mejor lo que sería la información. Adelante, Yolanda, lo escuchamos con su consulta. Active su micrófono. Una pregunta, ¿qué son esos conos que tiene Ah, música? ya, excelente consulta. Estos conos de acá que me pregunta su compañero, es el reproductor, o sea, el programa con el que se ejecuta en este caso la música. Si ustedes no tienen estos conitos y tienen otro, quiere decir que tal vez no lo han instalado este programa a su computadora, o si lo tienen instalado, no lo han hecho para que se reproduzca con eso. Miren, yo me vengo a inicio y ese conito tiene que estar por acá. ¿Ya? Y es este, miren, VideoLAN se llama. Es un VLC Media Player. Es un reproductor. Acá con este programa, si ustedes lo instalan a su máquina, pueden ver tanto video como audio. ¿Ya? Entonces es un reproductor. Si ustedes tienen otro reproductor, como por ejemplo el Winamp o el reproductor de Windows Media, entonces ya es cuestión de que ustedes lo usen. Es solamente el programa con el que escucho las músicas. ¿Ya? Muy bien, entonces yo lo que quiero que en este caso resalte es que las carpetas y en todo, no solamente con este ejemplo de las músicas, sino en todo lo pueden ustedes usar para qué? Para organizar mejor la información y como ven, donde sea. Por ejemplo, acá puedo darle nueva carpeta o puedo darle clic derecho, nuevo, carpeta y crear una carpeta si yo lo necesito. Y nos permiten organizar mejor la información. ¿Y qué más podemos hacer? Fíjense, lo voy a cerrar. Y acá yo tengo otra carpeta que lo voy a mover, fíjense, solo pulso clic izquierdo y lo arrastro, ¿ya? Entonces, si yo no necesito esta carpeta, lo puedo eliminar, ¿ya? Porque vamos a suponer que lo he creado por error. Entonces, miren, yo me ubico en medio encima de la carpeta, pulso clic derecho y en estas opciones de menú, para que se vea mejor, lo voy a subir un poquito más arriba a la carpeta. A ver, un segundo. Ok, ahora sí. Miren, yo voy a darle clic derecho, ¿ya? Clic derecho y me aparece todas estas opciones que yo puedo hacer. Por ejemplo, puedo sacarla de acá, es decir, lo corto del escritorio y lo puedo llevar a otro lugar, o le puedo sacar una copia, o lo puedo eliminar, o lo puedo cambiar el nombre. Entonces, si yo pulso eliminar en algunos sistemas, por ejemplo, en el Windows 7 le va a aparecer un mensajito ahí que dice, ¿está seguro que desea eliminar? Y le aparece el nombre del archivo, ¿sí o no? Entonces, si yo le doy eliminar acá directamente, miren, se elimina, se borró. Ya no está ya. Ok, ¿y qué más puedo hacer? Si de repente yo no quería con ese nombre, me equivoqué. Miren, acá tengo otra carpeta que dice trabajo de computación.
Ya no necesito yo esta carpeta con este nombre, lo puedo cambiar. Hago lo mismo, miren, que he hecho hace un momento. Le doy clic derecho y acá en estas opciones de menú, elijo esta opción que dice cambiar nombre. Ahí pulso un clic, miren, se coloca de color azul el texto y directamente yo le puedo escribir otro nombre y se va a cambiar. Miren, por ejemplo, le voy a colocar fotografías, bautizo. Mm, Dana, por ejemplo, lo que es el nombre de mi sobrina, ¿no? Entonces yo he creado una carpeta con el nombre que voy a utilizar. En este caso estoy colocando fotografía, bautizo y un nombre para poder identificarlo. Entonces, si yo lo cambié a ese nombre, quiere decir que toda esa información, toda la fotografía del bautizo, lo voy a guardar en esta carpeta, pues. Lo he cambiado, fíjense, el nombre. Entonces, eso es lo que podemos hacer nosotros. Podemos eh, cambiar el nombre, podemos eliminar si no la necesitamos y podemos copiar también si es que queremos una copia. De repente acá yo tengo varias músicas y quiero llevar a otro lugar o tenerlo en una memoria USB. Lo que hago es, miren, pulsar clic derecho y repito, ¿no? Lo que es copiar, solamente copiar, le doy clic izquierdo y no pasa nada, miren. Pero en un lugar vacío o donde yo necesite, por ejemplo, si me vengo a inicio y me voy a otro lugar donde yo lo necesito esa información, ingreso. ¿Y qué hago en ese lugar? Le doy clic derecho y en este menú igual voy a elegir la opción pegar. Solo pegar, ¿ya? No le van a dar pegar acceso directo. ¿Por qué? Porque si ustedes le dan pegar acceso directo, por ejemplo, en una memoria USB y eso lo conectan en otra computadora, no les va a reproducir el archivo. ¿Por qué? Porque solamente es un acceso directo al archivo original. Pero si le dan pegar, solo pegar, miren que dice una copia. Este es mi archivo original y este es una copia. ¿Ya? Generalmente usamos esto de las copias cuando nosotros pues queremos, como le digo, llevarlo a otro lugar o tenerlo en otro dispositivo. No es recomendable tener una copia en el mismo lugar, pues, ¿no? Si ya tenemos lo que es el archivo que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, miren qué hemos hecho. Hemos creado carpeta, hemos eliminado, hemos cambiado el nombre, hemos copiado. Y es muy importante esto de las carpetas porque siempre vamos a trabajar nosotros en esto. Vamos a hacer los prácticos más adelante, los prácticos en Word, en Excel, y eso para que no se mezcle y no esté así todo, digamos, los trabajos sueltos por ahí. Vamos a crear una carpeta y ahí vamos a ir guardando lo que es este tema de la información que se va a ir generando, tanto en los demás programas, ¿no? Entonces, nos permite eso el tema de las carpetas, ¿ya? Organizar mejor la información. Y a la misma vez, si yo me vengo, por ejemplo, acá, fíjense, yo tengo una carpeta y dice la fecha de creación y fíjense ahí que dice el tamaño, 16.9 megas, dice. También ahí es muy importante que ya nosotros vamos conociendo las medidas de la información. ¿Para qué? Para ya saber, pues, ¿no? Si yo voy a sacar, por ejemplo, una copia o voy a transportar una información, ¿cuánto pesa? Y especialmente si yo tengo las memorias USB, ¿cuánto de espacio disponible todavía me queda? Miren, porque si yo me vengo a inicio y acá en la pestaña inicio pulso lo que es, por ejemplo, cualquiera de estos, ya sea documentos o descarga, y acá en el explorador de archivo me vengo a lo que es este equipo, miren acá me aparecen las unidades de disco. Entonces miren acá me indica 254 gigas disponibles de tanto, y aquí tantos gigas disponibles, ¿no? Entonces, eso. Muy bien, me preguntan también por acá y me dicen, ¿cómo yo puedo mover la información? Ya, yo he creado, miren, y aquí rapidito lo voy a hacer, voy a borrar esta copia, ¿ya? Y yo tengo acá mi carpeta música, ¿verdad? Lo voy a abrir. Acá tengo cumbia y tengo merengue, miren, pero si entro a cumbia, no tengo nada. Entonces, ¿cómo traigo eso, no? La pregunta, ¿cómo traigo la información que ya tengo acá
Si es que yo tal vez la voy a transportar o lo voy a llevar a otro dispositivo, fácil, miren. Lo voy a hacer de nuevo. Aquí está mi carpeta en el escritorio. La nueva, la que he creado recién y está vacía. Entonces yo me voy a venir a inicio y por defecto me voy a ir a música. Y acá yo ya tengo, miren, el cumbia. Entonces voy a abrir cumbia, le voy a dar doble clic rapidito, miren, 1, 2, tac, tac. Y acá tengo, miren, una gran cantidad de cumbia. Si yo deseo, lo puedo copiar todo, o si no, unas cuantas, eso depende de mí. Pero ¿cómo lo hago para seleccionar todo? Yo pulso uno y en su teclado, miren, acá tengo un tecladito, ya van a presionar esto, miren, control, lo que lo estoy marcando de color rojo, ese es control, el de la esquina, y una sola vez, primero presionan control y no lo sueltan, y una sola vez la tecla E, miren esto, solo la E. Entonces, control E permite seleccionar todo, ya sea que estén así en una carpeta o estén en un archivo, igual les permite, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a colocar a prueba. Miren, yo voy a venirme a la carpeta de cumbia, ya le he pulsado un clic en una, miren, en cualquiera, para que se seleccione, presiono control, no lo suelto y una vez la E, miren, y se marca. ¿Y qué puedo hacer? Miren, acá arriba, en lo que es también los comandos, puedo usar, miren, acá dice copiar, o puedo darle, miren, en medio de la selección, clic derecho, igual me aparece copiar, es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es copiar de aquí y llevarlo allá, y así lo voy a tener en dos lugares. Porque si yo le doy cortar, lo voy a sacar de este lugar y lo voy a transportar al otro lugar. Eso ya depende de ustedes. Entonces yo voy a sacar una copia. Miren, le voy a dar copiar y ven y que no pasa nada. Si le doy copiar aquí igual, no pasa nada porque solamente le he dado copiar. Voy a minimizarlo, miren acá, ¿ya? Y me voy a venir a la carpeta música que he creado recién. Acá está. Lo voy a abrir, clic derecho a abrir. Y acá está el ritmo que necesito, que es cumbia. Nuevamente igual lo abro, ingreso a la carpeta. Y acá está vacío, miren, y puedo darle acá, dice pegar. O en medio acá, en la carpeta donde dice vacía, clic derecho, pegar. Cualquiera de las dos opciones también es lo mismo. Entonces yo le pulso un clic, miren, y me va a aparecer este menú que se mueve, miren ahí, que me indica que se está copiando. Cuántos elementos, qué tiempo aproximadamente va a tardar. Y miren, todas mis músicas que estaban en el otro lugar están acá. Pero es una copia. Es una copia. Entonces, esto yo, por ejemplo, ya lo puedo llevar a mi flash. Es lo mismo, lo copio y lo pego. Y en mi flash ya pues, lo puedo llevar y qué sé yo, por ejemplo, si voy en el auto o en otra computadora, lo conecto y voy a tener esas músicas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo saco también de acá esto y lo llevo a otro lugar? Ya tendría que cortarlo. Miren, si yo lo tengo acá en la pantalla, le doy clic derecho, sí o sí, cortar. Solo cortar. ¿Ya? Y por ejemplo, yo me voy a venir a, vamos a suponer que acá en el mismo, en imágenes, miren, vamos a suponer que imágenes es mi memoria USB. Entonces, acá hay un lugar vacío, miren, donde no hay nada, le doy clic derecho, pegar. Y ya tengo mi carpeta que he creado hace un momento. Y si yo reviso, ya no está en el escritorio. ¿Qué es lo que he hecho entonces? Es sacarlo de un lugar y llevarlo a otro lugar. ¿Ya? O sea, estoy moviendo, estoy manejando la información. Y especialmente si ustedes se pasan tal vez algún archivo o alguna música o algún video por Bluetooth de un teléfono a otro, igual les aparece a veces el tamaño. Y ustedes nosotros decimos, no, wow, mira el video que me estás pasando, pesa 15 megas o 20, me lo va a llenar mi memoria, cuánto de espacio disponible tendré y todo aquello. Entonces, yo les quiero dar eso también el día de hoy, ya lo que serían las medidas de la información. Les he preparado una presentación para que de esa manera ustedes me puedan entender mejor. ¿Listo? Y ya podamos ir nosotros viendo este tema de lo que son las medidas de información, cómo yo puedo ver cuánto de información o cuántas canciones puedo colocar, por ejemplo, en un dispositivo USB. Ya, o más que todo,
como les decía yo, ya ir viendo todas las medidas de información que tenemos en lo que es la computadora. Vamos a empezar. Les he elaborado una tablita acá donde está ya gráficamente las medidas. La primera, al lado tenemos lo que es la unidad, el primer encabezado. Después tenemos la abreviatura, como generalmente lo abreviamos, cómo lo hablamos y cuánto es lo que pesa. Y la primera unidad, miren, la pequeñita, pequeñita, es el bit. Lo abreviamos con una B grande, minúscula. Hablamos de los bits. Y pues el peso binario, es decir, la unidad más pequeña, o sea, ceros y uno. Para que le entendamos esta parte, vamos a decir que el bit es 1. Eso es el bit. Y después viene el byte. El byte lo abreviamos con una B grande mayúscula, hablamos de los bytes. Pero para yo tener un byte, necesito 8 bits. Cuando yo tengo 8 bits, eso hace un byte. Después viene, miren, el kilobyte. Lo abreviamos con KB. Hablamos de los kbytes. Y para yo poder tener un kilobyte, necesito 1024 bytes. ¿Ya? 1024 bytes. ¿Ok? Muy bien. Después vienen el megabyte. Lo abreviamos con MB. Hablamos de los megas. Y para poder tener un megabyte, necesito 1024 kilobytes. Cuando yo tengo 1024 kilobytes, eso hace un megabyte. Después viene el gigabyte, que lo abreviamos con GB, ya, lo abreviamos con GB. Hablamos, como le digo, de los gigas. Y para poder tener un giga, unito, ya necesito 1024 megabytes. Cuando yo tengo 1024 megabytes, recién eso hace un giga. Y finalmente vienen los teras. El terabyte lo abreviamos con la TB, hablamos de teras, y para poder tener un terabyte, necesito 1024 gigas. Esta es una pequeña tabla para que ustedes puedan aprendérselo todas las medidas de información que tenemos. Y ya con esto, como les decía, saber, pues, ¿no? Cuando queremos también organizar la información, cuánto de espacio disponible tenemos, cuánto de espacio voy a ocupar, o si la información que voy a colocar en ese lugar va a poder estar ahí porque tengo el espacio o no. ¿Ya? Entonces, les voy a volver a reiterar esto, pero ya con otro ejemplo para que lo vamos entendiendo mejor. ¿Ya? Por ejemplo, yo les decía el bit, es la unidad más pequeñita, es el 1 el bit. Después viene el byte. Después del bit, el byte. Después del byte, el kilobyte. Pero ustedes me dirán, ok, ¿y dónde yo lo veo esta información? El bit hoy en día ya no se lo ve. Esto ya empieza a funcionar cuando lo encendemos la computadora, porque hoy en día pues las medidas de información se han disparado, ¿verdad? Hay grandes cantidades y grandes capacidades de almacenamiento. Lo mismo sucede con el byte. Generalmente los bytes lo van a encontrar ustedes en lo que sería algún documento de texto o en algún archivo de blog de nota que sea pequeñito. Después el kilobyte, esto lo vamos a ver en todos los trabajos que vamos a realizar en el curso, por ejemplo, en el Word, en el Excel, en PowerPoint, o trabajos hechos en PDF, le dice, no, pesa 14 kilobytes, 133 kilobytes. Ahí es lo que vemos, esta medida. Luego del kilobyte ya vienen los megas. Entonces, esto ya lo empezamos a ver en las canciones o en los videos. Ya hay canciones y videos hoy en día que, como les digo, pesan, ¿no? 7 megas, 10, 15, etcétera. Pero es ahí donde se lo ve esa medida de la información. Ya el tema de los gigas, generalmente lo vemos en las memorias de los teléfonos, en las memorias USB, lo vemos también en los DVD, lo vemos también en lo que serían los discos duros.
Ya ahí es donde se ve este tipo de medida de información, en esos lugares. Y finalmente lo que es el tera, únicamente lo vamos a ver esto en los discos duros. Actualmente hay discos duros que vienen pues de 1 hasta de 2 terabytes. O sea, imagínense ustedes si se compran un disco duro, en su computadora van a tener 2048 gigas de espacio. A eso se refiere, ¿ya? Muy bien, entonces les decía que el bit es la unidad más pequeña, es 1. Ya luego el byte, o sea, para yo tener un byte necesito un conjunto de 8 bits, o sea, 8 bits hacen un byte. Después el kilobyte, para yo tener un kilobyte es lo que yo necesito 1024 bytes. En el mega lo mismo sucede, si yo quiero tener un mega, necesito 1024 kilobytes hacen un mega. Lo mismo con el giga necesita para formarse un giga 1024 megas. Y lo mismo sucede con el tera, ¿no? Cuando yo tengo un tera de información, eso es, en gigas es 1024 gigas. Ya, 1024 gigas. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nosotros no lo tenemos que aprender y si alguno de ustedes ya lo sabe, pues felicidades. La verdad que reiterarles eso a cada uno de ustedes que están hoy en clase, si lo que ya estamos viendo o avanzando el día de hoy, ustedes ya lo conocían, pues como instituto nos queda felicitarlo, pero como es computación desde cero, pues tenemos que arrancar desde cero, ¿ya? No podemos nosotros decir, ah, le vamos a enseñar esto, 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 ¿no? Tiene que ser desde el comienzo y así vamos a seguir avanzando desde esto básico, que es el Windows, después el Word, después el Excel, después el PowerPoint, después el Publisher y finalmente Internet, ¿ya? Muy bien, entonces con esta tablita ya nosotros teniéndolo claro, ya podemos convertir. Por ejemplo, si yo les preguntara y le dijera, tengo 1 giga, ¿eso a cuántos kilobytes equivale? Por ejemplo, ¿no? Entonces con esta tablita, miren de acá, nosotros podemos aprender a convertir. ¿Cómo vamos a convertir? Miren acá en este cuadro de color rojo, dice, cuando queremos convertir unidades menores a mayores, se tiene que dividir. Eso es lo que ustedes tienen que aprenderse. Obviamente, en el caso del bit, dividimos entre 1 porque el bit es 1. Y en el caso del byte, entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque 8 bits recién hacen un byte. Y ya luego lo que es el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, lo dividimos entre 1024, pero siempre respetando este esquema. Si yo quiero del kilobyte convertir a gigas, por ejemplo, primero lo del kilobyte lo tengo que llevar a mega y después a giga, ¿verdad? Porque ese es el orden. ¿Listo? Pero lo que ustedes tienen que aprenderse es que cuando quieren ustedes convertir una unidad pequeña a una grande, tienen que dividir. Y ahora acá, miren, se lo estoy colocando de color azul. ¿Qué pasa cuando queremos hacerlo al revés? Es decir, cuando queremos convertir unidades mayores, o sea, cantidades altas a menores, se tiene que multiplicar. Ya, es decir, miren, si yo quiero saber de gigas, como les decía hace rato, ¿no? Si yo tengo 1 giga, ¿a cuántos kilobytes equivale? Primero tengo que bajarme del giga al mega y luego del mega al kilobyte. Y todo eso lo multiplico entre 1024. Obviamente, si ya quiero estas unidades más pequeñas de lo que sería el bit y el byte, es lo mismo. Para el byte lo multiplico entre 8 y para el bit entre 1. ¿Ya? Entonces, eso. No se preocupen, este material que yo les estoy mostrando se los voy a pasar al grupo cuando ya esté consolidado, ya al grupo del WhatsApp y ahí lo van a poder tener ustedes este material. Hoy yo les estoy mostrando y les estoy explicando. Ahora, con esto, miren que les he indicado yo que si quieren ustedes convertir una unidad menor a mayor, tienen que dividir. Y si es al revés, es decir, una mayor a una menor, tienen que multiplicar. Vamos a hacer un ejemplo para que ya con eso ustedes le vayan entendiendo. ¿Ya?
Y este es el ejemplo, miren, acá dice, si queremos convertir 2 gigas en kilobytes, ¿qué tenemos que hacer? Cuando queremos convertir de unidades grandes o unidades mayores a menores, tenemos que multiplicar, ¿verdad? Entonces es lo que dice, miren, entonces tenemos que multiplicar los 2 gigas, 2 por 1024 megas primero. Y luego recién por los otros 1024 kilobytes. Entonces, 2 gigas en kilobytes equivale a 2.097.152 kilobytes. Ya, y ustedes ahí en casa pueden comprobar esta información, multiplíquenlo, el ejemplo que está acá en la pantalla y van a ver que les da el mismo resultado. ¿Ya? Muy bien, entonces, como les decía yo, con esto lo que buscamos es ya ver, conocer también el tipo de información que tenemos en la computadora. Y como les digo, ¿no? Principalmente hoy en día, por ejemplo, los discos duros vienen de 1 tera, vienen de 2 y vienen de 500 gigas también. Entonces, si nosotros manejamos grandes cantidades de información, pues necesitamos un lugar con más espacio para poder alojar ahí la información. Bien, entonces con este ejemplo, y es lo que ya nosotros vamos, pues justamente trabajando en lo que son las medidas de la información. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a continuar ahora, vamos a mostrarles ya dónde se alojan estas diferentes medidas de la información, porque ya esto nosotros lo tenemos acá en la computadora. ¿Listo? Ya en la computadora nos aparece los megas, nos aparece los kilobytes y los demás trabajos. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, como les decía, si yo me coloco en esta carpeta, miren, ahí me dice el tamaño que es 16.9 megas. ¿Ya? Y si en el caso no me apareciera a mí la información, mire acá me aparece ¿cuánto? 18.9 kilobytes. Entonces, si no me apareciera así como ven ustedes en pantalla, ¿qué hago para ver la información? El tamaño, le pulsan clic derecho y en esa opción de menú van a elegir lo último que dice propiedades. ¿Ya? Y ahí les va a aparecer, miren, yo tengo una ventanita donde están todos los detalles, la ubicación y que principalmente el tamaño, miren. Ya el tamaño de esa información que ustedes tienen en ese momento. Muy bien, entonces eso. Ya yo si me vengo, fíjense a inicio, por ejemplo, a ver, vamos a ingresar a música, luego nos vamos a venir acá, entonces yo me coloco en una canción, miren, me aparece ahí, ¿cuánto pesa? 4.86 megas. Y tiene una duración de 3 minutos con 32 segundos. ¿Ven? Entonces, hoy en día ya es mucho más fácil y conforme va avanzando también este tema de la tecnología, se va haciendo mucho más fácil para nosotros como usuarios. Porque en años antes, pues no aparecía así. Nosotros teníamos que, como les digo, irnos a clic derecho, propiedades y sí o sí, acá ver cuánto es el tamaño que ocupa esto. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que es la medida de la información y como les reitero, el material yo se los voy a pasar al tema del grupo, ¿ya? Del grupo del WhatsApp. ¿Listo? Entonces, con esto, ¿qué estamos haciendo? Nosotros ya organizando más nuestra información con el manejo de las carpetas, con el manejo de las medidas de información. Y no se olviden que dentro de lo que es la computadora, en sí, como les digo, si esta apariencia no es lo mismo que su computadora de ustedes, esa es la gran diferencia de un Windows a otro, ¿no? La apariencia solamente, como lo veo. Pero todas las computadoras tienen esto que son los vínculos al sistema. O sea, la misma computadora me va diciendo que mis trabajos, todo lo que es relacionado con documentos, lo guarda en documentos. Automáticamente igual todo lo que yo ya me conecte a internet y vaya descargando, ya sea archivos, ya sea programas,
o ya sea videos o canciones, se me va a venir acá a descargas o imágenes también ahí. Luego, mire, me dice que yo lo voy organizando en música y que esté toda la información, ¿ya? Toda la información en música, lo mismo, miren, en imágenes. Todo lo relacionado a eso pasa lo mismo con video. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que la misma computadora igual nos va diciendo que vamos organizando nosotros nuestra información. Que los documentos estén en documentos, que las descargas igual, que todas las músicas estén pues en el vínculo música, en imágenes, etcétera. Pero acá hay un detalle. Ya, yo me voy a venir, fíjense acá para que ustedes me entiendan mejor. Voy a buscar, en este caso, fíjense ustedes, sistemas de Windows y acá dice explorador de archivos. Ya, me preguntarán ustedes, ¿cuál es el explorador de archivos? Que generalmente se escucha mucho en Windows. Todo lo que lo estoy marcando de color rojo es el explorador de archivos. Es decir, miren, todo lo que les da los vínculos a ingresar a descarga, a escritorios, a documentos y a toda esta parte de acá es lo que es el explorador de archivos. Ya, el explorador de archivos, pero dentro de lo que es equipo, miren, en este caso, como es un Windows 10, el que estamos usando en clases, si ustedes tienen una versión anterior, por ejemplo, el Windows 7, acá no va a decir este equipo, va a decir mi PC, pero es lo mismo, miren, que tenemos las unidades de disco. Generalmente todas las computadoras de manera física tienen un solo disco duro físico. Ya, por ejemplo, yo tengo solo un disco duro, pero cuando se instala un sistema operativo de manera virtual, miren, se puede dividir en dos o en más. ¿Y para qué se hace eso? Para proteger la información. Por ejemplo, miren acá, ¿cuál es la diferencia aparte del tamaño de capacidad? Es que miren, en el disco C yo tengo el logo de Windows, pero en el D no. Entonces, toda la información valiosa, es decir, mis investigaciones, trabajo, tutorías, etcétera, todo lo importante, mis fotografías, videos, todo lo importante tiene que estar en esta unidad de disco, donde no está el sistema. Esto de acá es una partición del disco que está fuera, miren, del sistema. Pero todo esto que ven ustedes, descargas, escritorio, documentos, imágenes, música, todo pertenece a la unidad C, o sea, a la unidad donde está el sistema operativo. Es decir, que si ustedes guardan, así como yo les explicaba acá hace un momento, todo su trabajo en documentos, en descargas, imágenes, música, en video, eso pertenece al sistema operativo, o sea, a esta unidad de disco donde está el sistema operativo. Pero toda la información que esté dentro de la otra partición donde no está el sistema, ya está mucho más seguro. ¿Por qué? Porque si se dañara mi sistema operativo, lo que hago es formatearlo, instalarlo de nuevo, y obviamente toda esta parte se tiene que borrar. Obviamente lo que hacemos hoy en día cuando se frega la computadora y lo llevamos al técnico, es que le tenemos que decir, pues no, al técnico que salve nuestra información. Entonces, ¿el que hace? Coloca un emulador de Windows y copia, pues no toda la información que tienen ustedes en descarga, en escritorio, lo copia. Lo instala el sistema, inclusive tal vez le va, no sé si les ha pasado, le dice, acá tengo una carpeta, ahí está todo su trabajo. Se lo he salvado ahí. Pero si nosotros tenemos ya todo lo valioso en esta unidad, y si se daña mi sistema, lo único que hago es formatear de nuevo, instalar los programas, pero toda la información valiosa lo tengo ahí. ¿Ya? Es una recomendación. No es que sí o sí nosotros lo tenemos que tener, como les explico yo, en esa manera. Hay muchos que no lo particionan y solo tienen una sola unidad. Muy bien, entonces, para cualquier consulta o duda que ustedes tengan, está totalmente habilitado el tema de los micrófonos, está habilitado también el chat del Zoom, todo lo que hemos visto el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, adelante, por favor, los escucho. Buenas noches, Lice. Tengo una consulta. Adelante, adelante. Eh, conforme usted ha explicado, existen carpetas de archivos. Entiendo que existen archivos ocultos dentro de Windows. ¿Y eso cómo se puede ver, licenciado?
Ya, muy bien, excelente consulta. Ahora vemos o veamos, vamos a ver en una carpeta cómo es para desbloquear los archivos ocultos, ¿ya? Auringa, muy bien. No sé si alguien más por ahí tiene alguna otra pregunta, alguna consulta. Adelante, los escucho. También lo pueden hacer por el chat del Zoom. Está habilitado el chat. Ustedes váyanse al chat y directamente lo escriben y me envían la información y no hay ningún problema. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Adelante, los escucho. Licenciado, Adelante, está adelante. una pregunta. ¿Cuántos o sea, cuántos bytes se necesitan para hacer un terabyte? Que no entendí muy bien. Allá, para 1 tera necesita usted gigas. 1024 gigas equivalen a 1 terabyte. ¿Ya? Por ejemplo, si usted tiene un disco duro en su computadora de 1 tera, eso en gigas son 1024. Y si yo le pregunto a usted y tal vez a los compañeros que están en clase, le digo, ustedes están viendo mi disco duro, miren que está acá en pantalla. Tienen que sumar los gigas que está acá, el tamaño total, más este de acá, y me van a decir cuántos gigas tiene. De cuánto es la capacidad del disco duro, porque los discos duros se miden en gigas o en teras, solamente en esas dos medidas de la información. ¿Ya? Y no se olviden que 1024 gigabytes equivalen a 1 tera. Entonces, si ustedes tienen un disco duro de 2 terabytes, van a tener ¿cuánto? 1024 más 1024 son 2048, ¿verdad? Entonces, 2048 gigas de espacio. Y no como yo, que apenas tengo ¿cuánto? 500, ¿verdad? 500 gigas de espacio. ¿Listo? Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna consulta, pregunta por ahí. Adelante, los escucho. Ya, muy bien. Vamos a explicarles entonces esta parte de acá que me decía su compañera. ¿Qué pasa si yo tengo información y está oculto? Van a tener mucho cuidado generalmente con el tema de los virus en la computadora, es cuando ustedes se oculta o se crea acceso directo. ¿Ya? Por ejemplo, si esta mi computadora estuviera con virus y yo le coloco un flash memory y esta es la información que yo tengo en mi flash memory, entonces, si yo tengo un virus, todo se va a colocar así, miren, con esta flechita. ¿Lo ven? Esa flechita, estas flechitas así son, ¿qué? Accesos directos. Y ya no va a estar así mi archivo original. Entonces, lo que yo hago es, obviamente, con un antivirus limpiarlo, y formatearlo el flash copiando la información a la computadora para que ya no tenga eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Miren, yo voy a abrir mi carpeta, ¿ya? Y acá en esta carpeta, miren, bueno, acá no hay nada, pero yo me vengo a vista, ustedes se van a ir a vista en donde estén, ya sea en descarga, en documento o en el flash, o sea, en el lugar donde está oculta la información, ¿ya? Y acá, miren, encontramos lo que dice opciones. Y en opciones, acá que dice cambiar opciones de carpetas y búsqueda, dice. Entonces ahí pulsan un clic y nos aparece esta ventanita. Miren que yo lo muevo, ¿ya? Y acá, miren, es lo que configuran también ustedes algunos detalles. Por ejemplo, miren acá que dice examinar carpeta, abrir todas las carpetas en la misma ventana. Ya por eso es que si yo me vengo acá, en la misma ventana. Pero si ustedes lo cambian acá donde dice abrir cada carpeta en ventana diferente, si ingresan a documentos se abre una ventana. Si se van a otro lugar, otra ventana, otra ventana, otra ventana. A eso se refiere. Y esto es configuración del clic del mouse. Miren, aquí dice un solo clic para abrir. Señalarlo, dice. O sea, si lo activo, cualquier cosa que yo coloque con un solo clic se va a abrir. Pero por defecto viene doble clic para abrir, doble clic rapidito, ¿ya? Pero lo que me preguntan ustedes acá en ver, fíjense, en ver, acá que dice archivos y carpetas ocultos. Lo que ustedes tienen que hacer es activarlo donde dice mostrar archivos y carpetas ocultos. Lo activan así, miren como yo, y le dan a aplicar y aceptar, y les va a mostrar todos los archivos y carpetas ocultos.
Y cuando especialmente pasa eso de que lo oculta la información, le va a aparecer una carpeta borrosa y ahí adentro van a ver que están todos sus archivos originales, todo lo que tenían. Lo que hacen, como les digo, es copiarlo eso a la computadora, formatear la memoria y limpiar con un antivirus. ¿Ya? Entonces, de esta manera de acá es lo que nosotros habilitamos todas nuestras carpetas y archivos que tengan ocultos. ¿Ya? Muy bien. Entonces le dan a aplicar y le dan a aceptar, pero en este caso yo lo voy a dejar nomás donde estaba por defecto. Ya no tenemos ese inconveniente, entonces de esa manera ustedes pueden mostrar sus archivos o carpetas que tengan ocultos. ¿Listo? Muy bien, entonces, la verdad, agradecerles a cada uno de ustedes nuevamente por la confianza depositada en nosotros como instituto. Y siempre Bien. vamos a irlo desarrollando las clases de esta manera. Ya, yo les voy a ir explicando y a ustedes me van haciendo las consultas. No se tienen que quedar, por favor, con ninguna duda. Adelante, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Lo escuchamos? Adelante, adelante. ¿Alguien quiere hacer una consulta por ahí, me imagino? Adelante, active su micrófono. ¿Quiere preguntar algo, Patricia? Adelante, lo escuchamos. Ya, muy bien. Alguien me pregunta por ahí, me dice, ¿cómo yo puedo copiar? Ya sea que ustedes quieran copiar de un lugar a otro, por ejemplo, de un flash memory a la computadora o al revés. Lo único que aplican es lo que hemos hecho, copian y pegan. ¿Ya? Copian y pegan. ¿Ya? Por ejemplo, miren, yo aquí tengo en música, si yo quiero llevarlo esto de aquí a otro lado, lo selecciono, miren, lo marco. O si quiero un archivo, dos archivos, igual yo lo voy seleccionando y automáticamente, ¿qué hago? Lo único que hago, miren, si este de acá, miren, dice del 1 al 9 está, miren. Le voy a dar clic derecho y si yo no quiero tenerlo, y aquí vamos a suponer que esta es una memoria o algo, no lo quiero tener en este lugar, lo quiero llevar a otro. Entonces yo le doy clic derecho, cortar, miren. O si está seleccionado acá en la pestaña inicio, miren, dice cortar. Pero si no les apareciera, tal vez por alguna extraña razón, ustedes le dan clic derecho, cortar. ¿Y qué hace? Miren, se coloca como borroso, si se fijan, ¿ven? Y vamos a suponer, ya vamos a suponer que lo quieren traer a otra carpeta, acá por ejemplo. Entonces yo lo abro esa carpeta y lo pego o le doy clic derecho pegar. Entonces miren, aquí está mi archivo del 1 al 9. ¿Dónde? Donde dice fotografía. Pero si yo me vuelvo a lo que era mi archivo original donde estaba, en música, ¿verdad? Entonces miren, aquí ya no hay. Fíjense, acá estaba del 1 al 9. Entonces lo he sacado de este lugar y lo he llevado a otro. Es lo mismo. Si ustedes quieren aplicarlo y decir, ah, tengo información en mi flash y no lo quiero ya tener en mi flash, lo quiero llevar a mi máquina. Lo cortan y lo pegan. Porque si ustedes le dan copiar, lo van a tener en el flash memory y lo van a tener en la máquina. Ya eso depende de ustedes. ¿Listo? Muy bien, entonces con todo esto les decía, agradecerle nuevamente a cada uno de ustedes por la confianza. Voy a enviar en breve la clase grabada al grupo, lo pueden ahí ver. Y si tienen alguna duda cuando estén viendo las clases grabadas, se anotan. Y acá en clases en vivo me preguntan y me dicen, pues no, profe, cuando estaba viendo la clase grabada, vi que usted con un clic se iba de documentos a descarga. ¿Cómo hacía eso? Entonces yo les voy a ir explicando todas las dudas que ustedes tengan. Y no se olviden que estamos arrancando desde cero, lo que es Windows, ¿no? Ya después vamos a ir con Word, que es un procesador de texto, después Excel. Vamos a crear tablas con fórmulas matemáticas y lógicas. Después nos vamos a ir al PowerPoint. Ya ahí vamos a hacer presentaciones, trabajando con paletas de colores y haciendo portadas. Luego vamos a hacer el publisher y ya finalmente lo que es el módulo de internet. ¿Listo? Muy bien, que tengan todos ustedes muy buenas noches. Continuamos el día de mañana con las clases en este mismo horario de 9 a 10 de la noche. Ya, nos vemos. Chao, chao. Chao, Luis. Ya, hasta luego, hasta mañana. Chao, chao.